Saludos, bendiciones a todos aquellos que aman la verdad. En esta hora vamos a presentar una enseñanza y aparte es un mensaje a todos aquellos que tengan oídos para oír. Y el título de esta enseñanza, de este mensaje es ¿Quién ordena a los pastores? Entendiéndose que pastores es un nombre que se usa popularmente, tan válido como para decir a los obispos, a los reverendos, a los sacerdotes que lo llaman curas o padrecitos católicos, ministros, presbíteros, etc. Entonces, en esta hora vamos a enseñar y vamos a ver por las escrituras quién ordena a los pastores. Y quiero empezar diciendo que en el mundo, de acuerdo a una búsqueda que hice, esto es un aproximado, por supuesto, en el mundo hay aproximadamente 2.600 millones de miembros de lo que se llama la iglesia cristiana en general. 2.600 millones de personas. Esta es una búsqueda y una estadística que lo busqué en los datos oficiales aproximados, de los cuales exactamente estamos hablando de que la mitad, o sea, 1.300 millones son católicos y el resto, todos los demás. Así se divide la fe cristiana en el mundo entero. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, estamos hablando de que tiene y carga la mitad, 1.300 millones de personas. Ahora, en todos estos dos campos, tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Cristiana, y ahí entran todas las demás. Estamos hablando de las ortodoxas, de las protestantes, donde están las luteranas, las metodistas, las presbiterianas, donde están todas las iglesias bautistas, adventistas, absolutamente todas, incluyendo las denominaciones cristianas independientes. O sea que eso más o menos es el cálculo. Y allí hay muchos hombres que son los llamados pastores, los líderes, los obispos, los arzobispos, los presbíteros, los superintendentes, el nombre que tengan. Entonces, aquí he hecho un estudio, por ejemplo, vamos a empezar con la Iglesia Católica, que pues por el orden de la cantidad de gente, ¿quién ha ordenado a esos sacerdotes que se hacen llamar padres? Padre es una palabra griega que es papás, y esa palabra, de ahí viene el Santo Padre, que se le da el título el llamado Papa. Entonces, empezando, ¿cómo la Iglesia Católica elige a su pastor? Al Padre, al Santo Padre. ¿Cuál es su forma? Es a través del cónclave. El cónclave es una reunión secreta de los cardenales de la Iglesia Católica para elegir al nuevo Papa. Se reúnen a puerta cerrada. Por cierto, la palabra cónclave viene del latín cum clave, que significa con llave. Cum clave. Que originalmente los cardenales eran literalmente encerrados hasta elegir el Papa. Esa palabra papa, como dije, viene del griego papás, que significa padre.
Entonces, el cónclave es una reunión secreta donde votaban varias veces, o sea, esa es la costumbre, votaban varias veces votos hasta que alguien obtenga los dos terceras partes de los votos y de esa manera sale elegido, pues, el que va a ser el nuevo líder. Luego, los cardenales, de latín cardinalis, significa los principales, significa fundamental, que sirve de eje. Básicamente, un cardinal es un obispo. Su trabajo es asesorar al Papa, gobiernan diócesis. ¿Qué es una diócesis? Es una jurisdicción territorial. O sea, es una jurisdicción donde ellos tienen autoridad y ciertamente un poder, son importantes. Entonces, vamos a pasar el Papa León XIV. Su nombre es Robert Francis Prevost. ¿Quién eligió a este hombre? Pues lo eligieron todos los obispos, los cardenales, en una reunión secreta donde no había internet, no había celulares y no pararon de votar hasta que uno salió con los 2/3 porcentaje de los votos. Así que así fue elegido Robert Francis Prevost. En el año 2025 sucedió al famoso Papa jesuita Francisco Bergoglio. Entonces, voy a hablar de este hombre Papa León, de este pastor, vamos a llamarlo para el caso de esta enseñanza, el pastor principal, el obispo principal, el superintendente, como lo quieran llamar, pues ya que la mitad de toda la fe cristiana, de todos los miembros, pues 1.300 millones se rigen de esta manera de elección. Entonces, este hombre trabajó muchos años en el Perú, desde 1985, cuando llegó como misionero agustino en Chulucanas y trabajó en Trujillo. Entonces fue director de formación y enseñó en un seminario diocesano, fue administrador apostólico y llegó a ser obispo de Chiclayo en el departamento de Piura, en la nación del Perú. Fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal en la dirección de la Iglesia Católica en el Perú. En resumen, este hombre tuvo bastante autoridad, mucha influencia en el Perú. Empezó como misionero, fue profesor de seminario, fue párroco, fue obispo de Chiclayo y llegó a ser vicepresidente de la Conferencia Episcopal de toda la nación del Perú. Como le decía, voy a hacer una notificación en este momento y es que todos los ejemplos que voy a dar son información que es de récord público. Significa que esto ha sido anunciado, ha sido propagado inclusive por los medios de comunicación, ya que en muchos casos hay demandas judiciales y todo eso son pues procesos judiciales, legales, documentados y de información pública absolutamente. Y vamos a tomar solamente los casos que se han producido de esa manera porque no queremos difamar a nadie, sino que estos son récords públicos. Y al ser públicos las cosas, entonces tenemos el derecho de poder hablar con los nombres propios de cada persona. Entonces, este hombre, Roberto Francis Prevost, el nuevo papa de la Iglesia Católica, que tiene una injerencia en una jurisdicción de 1.300 millones de personas en el mundo. Le hicimos el resumen y en un récord establecido claramente pues en todo lo que es en los libros y el récord de los procesos judiciales en abril del 2022, del 2022, 3 mujeres, incluidas la misma Ana María Quispe, que fue una de las víctimas, denunció abusos sexuales cometidos por 2 sacerdotes cuando ellas eran niñas. O sea, se juntaron 3 mujeres, una de ellas Ana María, que tenía 9 años, y las otras variaban entre 9 a 13 años en la región de Chiclayo. Este es un proceso judicial que ha sido manifestado. ¿Y por qué tengo que mencionar estas cosas en este tema? Porque vamos a ver que
Es verdad que Dios llama a los hombres, pues Dios no llama a muchísimos que creen que Dios los ha llamado. Entonces estamos viendo ahora la forma en que se eligen y se ordenan a los pastores, empezando por la Iglesia Católica, y vamos a ver un patrón común. Entonces el patrón común lo vamos a ir viendo claramente poco a poco. Entonces estos sacerdotes con nombres propios, Eleuterio Vázquez González, más conocido como el padre Lute, y Ricardo Yesquén, fueron denunciados. Hay evidencia y testimonios de muchísima gente que demandaron a ellos, no solamente en un proceso legal, sino que es vox populi de la perversión de estos sacerdotes o pastores católicos. O sea, no estamos difamando, estos son récord público. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó al final es que fueron totalmente impunes, hubo una impunidad total, nunca hubo justicia, nunca fueron cargados con ningún delito y simplemente los quitaron de ese lugar y por años siguieron haciendo sus homilías y como si nada hubiera pasado. Tanto se demoró, pues que en los récords y en la información que se tiene es que se demoró tanto la inacción que los casos simplemente caducaron por prescripción. En términos legales, ¿qué significa eso? Que todas las demandas, acusaciones y litigios tienen un límite de tiempo para que se cumpla o se dé. Cuando ya llega a 5, 10, 15 años, lo que sea que mande la prescripción de caducar, pues llegó a ese estado y nunca se hizo justicia. Ahora, ¿por qué menciono esto? Vamos a ver lo que dice Proverbios. Capítulo 17. Y el problema es que mientras el Santo Padre de la Iglesia Católica, con una injerencia y una jurisdicción territorial mundial, con 1.300 millones de miembros, este hombre de quien estamos hablando, el nuevo Papa León decimocuarto, o sea, Papa número 14, Robert Francis Prevost, fue literalmente el que tenía toda la autoridad y la injerencia para poner orden, para hacer justicia, y nunca la hizo. Él mismo, y estas acusaciones tienen muchísimos años, de mucho tiempo, no solamente estas mujeres, sino que esto como fue publicado, salieron los noticieros, se hizo público, entonces se salió en muchas cosas donde se descubrieron que esto no era una cosa de esa sola vez, sino que había miles, se podría decir miles y cientos de personas con ese tipo de problema que nunca hablaron porque pues nunca hablaron. Pero ya que se manifestó de una manera pública, empezaron a salir todos los casos, fue un escándalo increíble en el Perú, en Chiclayo, y eso es vox populi, es un récord público. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué nos corresponde en esta enseñanza al mencionar esto? ¿Qué dice Proverbios 17:15? 17:15 de Proverbios dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Estamos hablando, a ver si he escrito ese versículo, creo que es importante que lo leamos. Está en Proverbios. Capítulo 17, verso 15. Es importante. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos en los ojos de Dios son abominación para él. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a las escrituras y de acuerdo a los frutos que produjeron estos sacerdotes católicos, que vamos a llamarlos pues los pastores que fueron elegidos por el Papa, porque esa es la forma que eligen. El Papa es el que ordena a los sacerdotes. Y este hombre, estando en la posición y en la jurisdicción de autoridad, nunca defendió a los abusados, nunca defendió a los niños, nunca defendió a las familias ni a las mujeres. Y delante de la presencia de Dios, eso se llama abominación.
Repito, Proverbios 17:15, el que justifica al impío. O sea, estos señores, literalmente, con nombres propios, Eleuterio Vázquez González y Ricardo Yesquen, de los cientos y miles que han habido a saber de historia, estos dos están registrados en los documentos legales en procesos judiciales, por eso que los menciono. Entonces, nunca se hizo justicia y para Dios, tanto Eleuterio Vázquez como Ricardo Yesquen y el que ahora está vistiendo de la sotana blanca, sentándose en la basílica por allá en Roma, de acuerdo a las escrituras, para Dios son abominables. Ahora, vamos a continuar con las asambleas de Dios. Ejemplos. Los 1.300 millones, pues la iglesia católica. Ahora vamos a pasar a las iglesias cristianas evangélicas, que son otros 1.300 millones. Entre ellos están todos. Vamos a una de las más grandes, de las pentecostales, de las evangélicas, carismáticas, las asambleas de Dios. El caso de Jimmy Swaggart en 1980, un famoso pastor, evangelista, maestro, cantante. 1980 es un récord público, se le encontró con unas prostitutas en un hotel allá por New Orleans, aquí en Estados Unidos. En una forma espectacular y conocido este hecho vergonzoso a través de todo el país y en muchísimos países en todo el mundo, están las grabaciones hasta el día de hoy, si se buscan, el día en que pidió perdón llorando, arrepentido, porque lo habían descubierto. Bueno, en el 1991 fue encontrado con otra prostituta, o sea, prácticamente 10 años después fue encontrado con otra prostituta. Al final, la denominación o la iglesia Asambleas de Dios, la cual elige a sus pastores, y ya vamos a ver cómo los eligen, cómo los ordenan, simplemente le dieron disciplina, lo sentaron, él no quiso someterse, entonces los expulsaron y él siguió predicando el evangelio, se supone, y siguió su vida hasta el día que murió. Ahora, yo personalmente, quien les habla, conocí a un pastor llamado Ernesto Sandoval Gómez, de las Asambleas de Dios. Yo me congregué allí por muchos años, mínimo 10, 15 años, y en esa iglesia serví como pastor de jóvenes, ayudando también en el evangelismo y etcétera, y en la administración de la alabanza y la liberación. Cuando pasan los años, este hombre permitió que uno que fue secretario y tesorero, al cual yo conocí personalmente, y por el testimonio de su propia familia, de su propia nuera y de sus nietas, fueron violadas por este hombre, vamos a decir sistemáticamente, desde que eran muy pequeñas. Estamos hablando de niñas de 3 años. Cuando yo me entero de eso y confirmo, y cuando veo que hay procesos legales, orden de arresto, donde este hombre huye a Chile, entonces yo me indigné con él, como un hijo del diablo, va a tener su pago en el día del juicio definitivamente, pero me indigné con el superintendente que en ese momento pastoreaba. Este hombre, Ernesto Sandoval Gómez, ya murió de anciano, llegó a ser superintendente de las Asambleas de Dios en el Perú. Fue líder de la iglesia activo hasta el día que murió.
al cual yo conocí personalmente. Entonces, si aplicamos la palabra de Dios de Proverbios 17, versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo ya vivía acá y viajé al Perú y regresé y me invitaron a predicar y prediqué, y yo me acuerdo perfectamente, nunca me voy a olvidar. Después de años regreso a la misma iglesia donde yo ministraba. Estaba ahí el pastor, su esposa, algunos hermanos antiguos. Y yo nunca me voy a olvidar, cuando yo predico ahí, me acuerdo que prediqué el libro de Job, hablé de Job. Nunca en mi vida había experimentado una sensación de estar en un lugar como si fuera un cementerio lleno de muertos y de hielo y de frío total. Yo hacía lo mejor que podía para predicar, algunos fueron contenidos y ahí fui que entre tantas que pasaron, pasó una mujer llorando para ser ministrada y había sido, resulta que había sido la madre de estas niñas. Y ahí me voy enterando, voy conociendo, voy indagando, aprendiendo y conociendo lo que está pasando y lo que ha pasado y que todo está, pues, récord público. Y yo digo, ¿dónde está el pastor? Bueno, que yo sepa, nunca se hizo justicia a esa madre con sus hijas. Y esto es por años. Entonces, si a mí me indigna eso, hasta el día de hoy, a pesar que este hombre ya se murió, y si me están escuchando su familia o no sé si su esposo todavía sigue viviendo, no lo sé. Bueno, por favor, perdónenme porque esto no es mi intención difamar ni nada de eso. Esto es una verdad que está allí latente y está palpitando hasta el día de hoy. Porque esas niñas que ahora ya son mujeres, ya son señoritas, esas niñas tenían 3 años, 4 años, 5 años, 15 años, hasta que llegó un momento que esas niñas no aguantaron más y tuvieron que hablar. O sea, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando que cuando Dios ordena pastores, Él los ordena. Pero podemos ver por los resultados, por el fruto, que lo que sale del cónclave en una reunión secreta, lo que sale son perversos vestidos de sotana, con un título, con autoridad, con injerencia, con influencia, y son unos hijos del diablo. Eso es lo que es. Ahora, abarcando, entre otros, angelitos negros, tenemos el caso de este hombre que también es récord público. Hay demandas judiciales de una empleada que fue de este hombre, que adulterando con esta empleada la embarazó. Hay videos en el internet donde él aparece acostado con una mujer joven, adulterando con ella. Hay demandas judiciales. Hay noticieros, creo que es Costa Rica, donde aparece el caso de este pastor que se llama Apóstol. Y este no pertenece a un concilio, no pertenece a las asambleas de Dios, es independiente, es el apóstol. Y por desgracia, un montón de ignorantes sensuales que no tienen el espíritu, llamados pastores, por todo el mundo, hasta en Europa, Centroamérica y Sudamérica, lo paran invitando porque hay señales, milagros y prodigios en sus campañas. Hay profecía que se cumple, según él. Porque él profetizó que porque Chávez un día maldijo a Venezuela y la Biblia dice, bendeciré a los que te maldicen, maldeciré a los que te maldigan. Y eso es una mentira del diablo hasta el día de hoy. Han agarrado lo que dice Génesis capítulo 12, me parece. Vamos a verlo de una vez, porque esto me tiene cansado. La gente usando las escrituras para decir lo que le da la gana. En Génesis capítulo 12, verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré.
¿A quién le dijo esto? Eso se lo dijo el Señor Dios cuando llamó a un hombre en medio de un mundo idólatra y de una familia idólatra. Lo llama a Abraham y le dice, ven, sígueme, yo haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las naciones y te bendeciré a ti. Está hablando de Abraham. Según las escrituras, según la palabra de Dios, los hijos de Abraham es el padre de la fe. Dice en Romanos que no son por ser descendientes o linaje sanguíneo de Abraham son hijos de Dios, sino por la promesa de Dios. El verdadero Israel está conformado por hombres y mujeres que tienen el corazón circuncidado. Todo lo que es el antiguo pacto, la ley, era una sombra de la verdad y de la realidad. Se sacrificaban corderos, becerros, pero el verdadero sacrificio era el Dios Altísimo manifestado en carne, pagando un precio con su propia sangre para redimir a su pueblo. Entonces eran figuras de una realidad bendita que iba a ser manifestada cuando él mismo iba a descender y venir al cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué estamos hablando acá? Estamos hablando la verdad de que quién es el que ordena a los pastores. Y estamos viendo conductas y formas de ordenación que no son absolutamente bíblicas. En absoluto no tienen nada que ver con la verdad de las escrituras. Entonces, en este proceso en que estamos hablando, este hombre, y lo voy a mencionar el nombre porque pues es récord público, el hombre se divorcia de su mujer, se casa con otra, adultera con una, adultera con otra, embaraza a su... y me enteré porque la demanda pública es esa, que el hombre, después de embarazarla, tener un hijo, el hombre se atreve a amenazarla de muerte a esta mujer. ¿Ustedes imaginan eso? Y encima cuando yo lo escucho, porque lo estoy escuchando, hay evidencia, se le puede escuchar al hombre decir que cuando lo descubren adulterando, cuando lo descubren que pues lo que está haciendo, tiene la sinvergüenzura de decirle a la persona que la acusa, tú eres un hijo del diablo. O sea, yo hasta me dio risa. El hijo del diablo diciéndole a los que con justa razón y con justo juicio lo acusan de una abominación, de una perversión sexual. No solamente una vez, hay muchísimos casos de jovencitas en Venezuela, específicamente hay otro dato que es documentado y oficial, testimonio de muchas jovencitas que fueron abusadas por este hombre. Ahora, ¿quién es este hombre? Se llama el apóstol Rafael Ramírez. Es un tipo así de lente que tiene un tic nervioso, tiene unos demonios de alto rango que lo hacen, o sea, el rostro para palpitando, o sea, tú puedes discernirlo, es un pedazo de carne, feo el tipo, pero el tipo parece que ha estudiado, no sé, me parece que ha sido contador y pues tiene una educación superior y menosprecia a mucha gente, pero me dio risa que la mujer a la cual embaraza, a la cual amenaza de muerte, la cual le hace un hijo, la quieren matar para que se caiga la boca, o te cae la boca, o te va a pasar algo, te puede tirar del barranco. No. Ahí están las amenazas públicas y hay una demanda pública. Se hizo famoso el caso, salió en la televisión. Y cuando me entero que este hombre en el 2026, en este año, él sigue andando, haciendo conferencias, profetizando, echando fuera demonios. Sí, la gente se sorprende porque hay milagros, hay sanidad. Este hombre debe estar con Dios y se olvidan lo que dijo el Señor Jesucristo, que muchos me dirán aquel día, en tu nombre, Señor, hicimos milagros y echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí, hacedores de maldad. O sea, un hombre que es un adúltero, un perverso sexual abusando de jovencitas, o los otros que abusan de niños, para Dios es una abominación, es una perversión, y el Señor te va a decir con justa razón, apártate de mí al lago de fuego, hacedor de maldad.
Que quede claro. Entonces, ¿quién ordena a los pastores en las iglesias cristianas evangélicas? Pues, sacando un poco de información para pues no hablar fuera de orden, las iglesias cristianas evangélicas, el superintendente de la iglesia nacional o regional junto con un consejo de ancianos y pastores experimentados son los que ordenan a los pastores. Número 2, la ordenación de pastores en la iglesia adventista del séptimo día, por ejemplo, la autoriza la administración. O sea, los que administran el dinero, la compra de edificios, o sea, la gente que mueve el dinero. O sea, esa es la gente que autoriza la administración regional o de la unión o el comité de ministros y líderes administrativos son los que ordenan en la iglesia adventista del séptimo día a los pastores. Ahora, estamos hablando, por mencionar números, la iglesia católica tiene 1.300 millones de miembros, la iglesia adventista del séptimo día tiene 25 millones de miembros, las asambleas de Dios en el mundo entero tienen como 70 millones de miembros, las iglesias ortodoxas, entre ellos pues son 220 millones, ¿no? Y ahí cómo lo eligen, lo eligen por jerárquicamente, o sea, uno que está más arriba lo ordena jerárquicamente. Las iglesias protestantes, entre ellas las luteranas, las metodistas, hacen como un total de 80 millones. ¿Y cómo ordenan a los pastores? Lo hacen por medio del concilio y por un comité de pastores. O sea, un comité de pastores se junta y sabe Dios qué clase de hombres serán esos, los que se juntan para elegir al que conviene. Así se eligen a los pastores en la iglesia bautistas. Y por supuesto en las iglesias autónomas, la que, oh no, nosotros no tenemos denominación, somos autónomos, como en el caso de este tipo que se autotitula apóstol y es un pervertido sexual, este señor, si se puede llamar señor, este tipo Rafael Ramírez, hasta el día de hoy sigue predicando. ¿Qué es lo que me indigna? Lo que me indigna es la ceguera de los pastores que lo invitan. Entonces yo digo, Señor, deben estar igual que él. Deben estar igual que él. ¿Por qué digo que deben estar igual? Por esta razón. Vamos a leer el Salmo 50, verso 16. El Salmo 50, verso 16. ¿Qué dice? Pero al malo, dijo Dios. Al malo, dijo Dios. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿A quién le dice esto Dios? Al malo. A los hijos del diablo, al maligno, al perverso. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? O sea, lógicamente un neófito, un ignorante, un analfabeto, uno que nunca ha leído escritura, no tiene la menor idea, pues no está hablando de esa gente, está hablando justamente a la clase de gente como los fariseos, los saduceos, como aquellos escribas o doctores de la ley. Está hablando de esa clase de gente, está hablando gente como esta, los pastores, como el arzobispo, está hablando como Jimmy Swaggart, está hablando de esa clase de gente, está hablando de los superintendentes de las asambleas de Dios, está hablando de los presbíteros, está hablando de esa gente. ¿Tú qué tienes que hablar de mis leyes? Dice el Señor. ¿A quién? No a todos, al malo, al maligno, al perverso, al que está produciendo frutos de perversión, aquel que toma la palabra de Dios para enriquecerse, para manipular a la gente, sacando un texto fuera de contexto para dar su agenda y decir lo que le da la gana. Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? O sea, hablan, el Señor, hablan en el nombre de Él, predican en el nombre de Jesús, toman su pacto como si ellos fueran parte verdaderamente del reino de Dios cuando Dios los está desechando.
El que justifica al impío y condena al inocente, ambos son abominación para el Señor. Tú que tienes que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección. O sea, cuando estos pastores, y estamos hablando de los falsos y de aquellos que un día Dios llamó, porque también existe eso. Dios también llamó. El Señor llamó a Saúl, el Señor llamó a Salomón y el Señor llamó a Judas. La Biblia dice, no os he elegido a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo. Eso está escrito en Juan capítulo 6, verso 70. ¿Quién es el que elige al pastor? ¿Quién es el que elige al ministro? El Señor Jesucristo eligió a los 12, pero uno de ellos era diablo. Juan 6, 70. Estamos hablando de hombres que se volvieron malos. El rey Salomón, cuando ven acá en Primera de Reyes, capítulo 11, verso del 1 al 11, y vamos a leerlo, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a los enemigos y a los que Dios aborrecía. ¿Quiénes son Moab y Amón? Moab y Amón representan todo lo que es el incesto. Todo eso fue el fruto de las hijas de Lot y le nacieron Moab y Amón, los moabitas. Tiene que ver con la perversión sexual. Entonces, este hombre se metió con esas mujeres, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. O sea, se entregó el tipo. Dios le dio mucha sabiduría y la usó para pervertirse. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. O sea, el miserable Salomón lo único que se dedicaba es al sexo. Todos aquellos que creen que son hijos de Dios, que aman a Dios y que cantan y que lo único que piensan es en sexo, quiero decirte que estás pervertido a lo sumo. No tienes la menor idea quién es Dios y prepárate para el día de juicio. Cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, una tremenda demonio. O sea, Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. ¿Tú qué crees que Salomón va a recibir en el día de juicio, el viejo, porque murió viejo? La gente se equivoca. E hizo Salomón lo malo. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. ¡Wow! O sea, edificó un templo para Quemos, donde se sacrificaban los niños. Ídolo abominable de Moab. Ídolo abominable, porque hay ídolos e ídolos, pero Quemos era abominable, que se usa hasta el día de hoy. La gente de la élite de las sociedades secretas usan a este ídolo, están bajo la cobertura, este demonio, hasta el día de hoy. Y este Salomón, en sus días de vejez, antes de morirse, así estaba su condición espiritual, haciendo ídolos abominables en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc también, le hizo también, wow, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras. ¿Se imaginan cómo estaba Dios con este hombre? Las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses, y se enojó. ¿Qué pasó con Dios? Se enojó contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de él, al Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó al Señor. Y dijo el Señor a Salomón: por cuanto has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu reino, a tu siervo. O sea, se acabó. Se acabó.
Entonces, cuando la palabra de Dios dice que cuando Él elige, como cuando lo eligió a este varón, y hace lo malo, Dios lo desecha y le rompe su parte en el reino. Ahora, ustedes conocen la historia de Saúl. En 1 Samuel 9:16, Saúl fue un hombre que Dios llamó por nombre, y vamos a verlo. Eso está en 1 Samuel capítulo 9:16. Samuel capítulo 9, verso 16 dice: mañana a esta misma hora, el Señor le dice a Samuel: yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. O sea, ¿quién ordena a los pastores? Vemos claramente que el Señor Dios Todopoderoso es el que observa, toma su decisión, llama por nombre y ordena a sus pastores. Ahora, ¿qué pasó con con Saúl? Aquí mismo, como vemos en capítulo 10, verso 6, dice que en un momento, cuando después que Samuel lo unge, el hombre de Dios, siguiendo la orden y la guianza del Señor a través de su espíritu, ora por él, derrama el aceite. Y versículo 6 dice: entonces el espíritu del Señor vendrá, le dice, sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. O sea, la manifestación del Espíritu de Dios en una vasija trae una transformación, un nuevo nacimiento. Ahora, capítulo 10, verso 10 dice: y cuando llegaron allá al collado, de aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Por qué menciono estos versículos? Porque estamos hablando de hombres que fueron elegidos por Dios, pero después fueron desechados por Dios. De eso estoy hablando. Entonces vamos a dar otro ejemplo más. Ya lo ven a Saúl, Salomón, ven a Judas. Y hemos dado ejemplos de casos públicos de estos personajes, empezando por el ensotanado del Vaticano, el que se sienta hoy en esa silla. Ya hemos visto la clase de hombre que es. A todos ellos que han cometido todo este acto y que no se han arrepentido y que no han devuelto, ni siquiera como Saqueo, 4 veces más todo lo que han robado, ni han hecho justicia a los agraviados, conforme a las Escrituras, y pónganle mi firma, recibirán doble condenación en el día de juicio, conforme a las Escrituras. Ahora, vamos a ir a las Escrituras para ver bíblicamente quién es el que ordena. Y vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver el caso de Otoniel en Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3 del versículo 7 al 11. Y quiero que aprovechar, diría yo, porque si leo desde el versículo 1 vamos a aprovechar y vamos a entender algo importante, que la razón por la cual el Señor dejó algunas naciones malignas y paganas, llenas de demonios, era por 2 razones: para ver que el pueblo de Dios, para ver si Dios iba a probarlos, iba a ver si iban a ser obedientes en guardar sus mandamientos, y en segundo lugar, para que
la siguiente generación de sus hijos, o los hombres, mujeres de Dios, puedan transmitir la realidad de que existe una guerra espiritual, una dimensión espiritual, y Dios no quiere que dejemos pasar esa verdad. Y si leemos acá en capítulo 3, verso 1, dice, estas pues son las naciones que dejó el Señor para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y dejó pues 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, y dejó un montón de gente mala. Y dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos del Señor, sí o no. Entonces, en el versículo 7, dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Y qué pasó? La ira del Señor se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risetaim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risetaim 8 años. O sea, por 8 años el pueblo de Dios, la gente estaba afligida, vivieron como esclavos, llenos de enfermedades, con problemas, sin dinero, o sea, en prueba, 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel, y esto es lo que me conmueve, cada vez que los cristianos, los hijos de Dios, claman pidiendo perdón y ayuda, Dios escucha. Entonces claman los hijos de Israel y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. O sea, Otoniel, pues era el sobrino de Caleb, aquel que entró a la tierra prometida junto con Josué, 2 hombres que tenían un espíritu diferente, tenían el espíritu de Dios y fueron fieles y pudieron entrar a la tierra prometida. Y Otoniel era el sobrino de Caleb. Y el espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla y el Señor entregó su mano a sus enemigos. Y reposó la tierra 40 años. O sea, por 40 años hubo paz, hubo reposo, porque había un pastor, uno que juzgó a Israel, elegido y ordenado por Dios, y la tierra descansó de la miseria, de la violencia, 40 años por causa de un pastor ordenado por el Señor, el cual estamos viendo que hay un factor común, que el Espíritu de Dios viene sobre esa persona, como dice el versículo 10, y el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó, pastoreó, apacentó Israel. Eso es lo que pasa. Ahora, vamos con Gedeón, capítulo 6. Otro ejemplo, Gedeón, ese es muy especial. No vamos a leer cuando Dios lo llama, le dice varón esforzado y valiente, lo conoce por nombre, pero vamos a cortar un poco el mensaje porque sería muy largo. El versículo 11 dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, Señor, o sea, si está el Señor con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido? Y ustedes conocen ese pasaje, pero vamos a simplificar y queremos ir al 24 porque estamos enseñando quién ordena a los pastores y qué características tiene. La característica es que son llenos del Espíritu Santo y que el Señor envía su Espíritu sobre ellos. Y eso lo vamos a ver en el versículo 34. Dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. O sea que aquí está las escrituras donde vemos que Dios es el que ordena, Dios es el que llama, le da su espíritu. Y vamos a ver a David.
el padre de Salomón, en el Salmo 78. En el Salmo 78 y verso 67 dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. O sea, ¿quién ordena a los pastores? Pues para empezar, Dios desecha la tienda de José. O sea, en la tienda de José estaba su mujer, estaban sus hijos. O sea que muchas veces a Dios no le da la gana de elegir a nadie específicamente de la casa de un padre de familia, ni a él, ni a sus hijos, ni a nadie. El Señor desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. También el Señor se guarda y se reserva el derecho de no elegir a nadie de una cierta tribu, simplemente, sino que Él escogió, dice, la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. O sea, lo edificó su santuario. Imagínate un santuario grandísimo, más o menos como en el tiempo de Herodes, que los discípulos y la gente venía desde Egipto para ver a las maravillas, los adornos votivos y todas las maravillas de oro y todo eso. O sea, tremendas piedras para que sostengan todo eso. Tenía que tener un cimiento bien profundo. Y así como los cimientos así, dice como la tierra que cimentó para siempre. Y hago este paréntesis para decirle que no estamos viviendo en una esfera giratoria inclinada en un eje imaginario, suspendida en el aire y rotando a 1.600 kilómetros por hora, por si acaso, para algunos que no saben hasta el día de hoy. La tierra que cimentó para siempre. La tierra está cimentada, está fundada, es inamovible, no se mueve. Tan solamente se mueve cuando Dios manda terremotos. Sí, la tierra tiembla, los montes tiemblan, pero la tierra en sí, toda la tierra está cimentada para siempre. Y entonces, ¿qué dice? Eligió a David su siervo. ¿Quién elige a sus siervos? ¿Quién ordena a los pastores? Es el mismo Señor. Eligió a David su siervo y lo tomó de la majada de las ovejas, detrás de las parillas lo trajo. ¿Para qué? ¿Para qué lo eligió? Para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. O sea, pero Jacob y Israel son los mismos, sí. En este caso estaba hablando de su pueblo literal que estaba allí, que él forjó en el desierto, le dio entidad, le dio fiestas, le dio todo eso para forjar un pueblo a fin de que su palabra, debemos decir, trascienda con el tiempo hasta que venga el Mesías prometido, el Señor Jesucristo, el Dios manifestado en carne. La luz venía a este mundo, el verbo se hizo carne. Entonces, el Señor necesitaba forjar un pueblo que conociera al verdadero Dios. Pero también habla de Israel, su heredad. O sea, ¿quién va a heredar al final la tierra? No va a ser la descendencia sanguínea de Jacob, sino que va a ser el Israel, al Jacob que él transforma, que circuncida en el corazón. Esos son el verdadero Israel y los que vamos a heredar la tierra al final. Y los apacentó, dice. David es llamado por Dios, lo elige por Dios, dice, para apacentar a su pueblo, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. O sea, quiere decir que Dios, cuando ordena a sus pastores y elige, él ve cómo están andando aquellos que él eligió y ordenó. Y aquí dice, y da testimonio la palabra de Dios, que David era íntegro, adentro. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. O sea que cuando había una necesidad, el Señor lo había capacitado desde antes, cuando la Biblia habla de que era lleno del Espíritu y que cuando él tenía que defender a las ovejas, mataba al león y mataba al oso con sus manos. O sea, no era cualquier hombre. La gente lo pinta ahí, oh, se va a enfrentar al gigante Goliat, un pequeño, un rubio, un muchachito. Sí, pero un muchachito que podía matar
un león y un oso con sus propias manos. O sea, no era cualquier muchachito. Y eso se debía al Espíritu de Dios que estaba con él. Aparte de cómo fluía con las cuerdas y el arpa y la lira para poder ministrar al Señor, y mientras lo hacía, los demonios salían. Entonces, Dios estaba con él, Dios lo llamó, Dios ordenó a David para pastorear a su pueblo. ¿Ok? Ahora, quiero ir a un ejemplo. Quiero ir al capítulo 5. Capítulo 5. Hablando de los hombres que Dios eligió. La Biblia dice que el Señor, al comenzar su ministerio, se acercó al mar, vio unos pescadores, vio a Pedro, a Andrés, su hermano, los vio porque eran pescadores. Se acercó, los vio, hijos de Zebedeo, a Juan y Jacobo, y a todos ellos los miró y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Señor llamó por nombre a sus pastores, a sus ministros, los ungió con Espíritu Santo y con poder, y los mandó y los capacitó, y que vayan y prediquen el evangelio. Y vamos a ver el ejemplo de Pedro en capítulo 5. Cuando David, dice la palabra de Dios, los apacentó con la integridad de su corazón y con la pericia de sus manos. O sea, cómo el hombre de Dios apacienta, pues lo apacienta con las cualidades naturales que Dios le da por dentro y por fuera, con la integridad de su corazón y con la pericia de sus manos. O sea, no se puede inventar. Tú no puedes matar y abrir la quijada a un león y matarlo así porque sí. O sea, es algo que viene de Dios. Pero ¿quién lo hace? Lo hace el hombre que tiene, que carga el Espíritu de Dios. Entonces, en Hechos capítulo 5, vamos a ver una verdad bendita que la gente tiene que entender. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre el hombre de Dios, el que viene es el Espíritu de Dios. No viene Dios, viene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, como dijo el Señor, proviene del Padre. Él mismo lo dijo con su boca. El Consolador proviene del Padre. O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. Parece simple. La gente está creyendo que es una persona tercera, distinta. Es otra persona distinta y separada, pero que también es Dios. Vete y entiende eso. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safía su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte. O sea, sustrajo, dijo: no, esto está bien, y lo trajeron, sabiéndolo su mujer, y trajeron solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro a Ananías. Yo quiero que lean las escrituras. Dijo, y dijo, ¿quién dijo? Pedro dijo. ¿Quién dijo? Pedro dijo. El hombre ordenado de Dios, que por dentro era íntegro en su corazón y por fuera tenía esa pericia en sus manos, en el talento natural, como hombre pescador, hombre rudo y todo, como sea, Dios llamó a ese hombre. Y dijo Pedro, Ananías, y la voz que escuchó Ananías fue la de Pedro. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Oh, ¿ves? Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. O sea, en otras palabras, cuando este hombre vino, sí, vendí mi propiedad y acá está todo lo que me pagaron, aquí está.
y el Señor viendo la mentira que está hablando. O sea, digo, si querías dar el 10%, el 20%, estaba bien, pero ¿por qué mientes? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Wow! Ahí está. El Espíritu Santo es Dios. La tercera persona. O sea, Dios mío. La ceguera es brutal. Ananías fue preguntado por Pedro. Pedro fue el que hizo la pregunta. Pero Pedro era la vasija ordenada por Dios y cargaba el Espíritu Santo de Dios y él sabía que le estaba mintiendo. Y por eso le dice, no has mentido a los hombres, por si acaso, has mentido a Dios. Porque Dios, que conoce todas las cosas, me lo ha revelado. Entonces, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime mujer, ¿vendiste en tanto la heredad? Porque pues recibimos tal cantidad, recibimos 200, 300 unidades de dinero. ¿Vendiste la heredad tuya en esa cantidad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, en mi opinión, yo creo que pues la iglesia tenía que propagar el evangelio a todas las criaturas y a toda nación. Cuando le dijo, no les toca saber cuándo vengo, pero recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, hasta el África, Europa, todo, Asia, y así fue. Yo creo que esta demostración de la severidad de Dios era necesaria para asegurarse de que la gente tiene que respetar y hacer las cosas bien, porque había una misión, un propósito, un diseño divino que tenía que cumplirse. Entonces, lógicamente, cuando la gente ve esto y dice, por la mano de los apóstoles, hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y todos estaban unánimes en el pórtico, de los demás, o sea, la gente vio eso, ¡wow! De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ninguno. No, pues yo no me meto. El Señor quería pureza, quería el trigo puro, porque Él iba a partir de la tierra, se iba a sentar en su gloria y tenía que asegurarse que los hombres que iban a dejar entendieran la demanda del reino de los cielos. ¿Qué demanda? Pues imagínense, el Señor no admite y no permite la mentira, para empezar. O sea, ustedes imaginan, me parece que no terminé, pero me hace recordar que no terminé. El Salmo 50, cuando estábamos hablando, dijo Dios al malo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú te corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tenía que haber terminado esto. No lo terminé, el Espíritu Santo me ha guiado pues a terminar esto, que no se me pase el detalle. Porque hemos hablado de el ensotanado del Vaticano, hemos hablado de los superintendentes de las Asambleas de Dios, tremendos evangelistas multimillonarios, hemos hablado de este enano, ensoberbecido, ¿cómo se llama? Rafael Ramírez, un miserable pervertido sexual llamado apóstol, y lo peor de todo es que lo invitan los pastores a que predique para atraer más gente, porque hay milagros y sanidades. O sea, están
sacrificando su eternidad, sacrificando la comunión con Dios por un mentiroso pervertido, porque para adulterar tiene que ser mentiroso. Y que yo sepa, el padre de los mentirosos es el diablo. Y este tipo en especial llama a los que le acusan con justa razón: tú eres un hijo del diablo, tú eres una hija del diablo por estar contando que te hice un hijo. Ahora mi esposa se enteró. O sea, ¿ustedes se imaginan eso? El que justifica al impío y condena al inocente es una abominación que le apesta al Señor, quiero que sepas. Por eso que estamos hablando del Salmo 50. Si veías al ladrón, ¿no? No, pues ven a mi iglesia y te damos el 50% de todo lo que recojamos. Si veías al ladrón, dice, corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Un montón de sentados adúlteros allí, sabiendo que son adúlteros en las primeras filas, pero que dan mucho dinero, mucha ofrenda, y no les dices nada. Es una abominación delante de Dios lo que haces, lo que predicas, lo que piensas, todo es una abominación que le apesta al Señor. Quiero que sepas. Quien quiera que tú seas. Ahora, para ir terminando, vamos a contestar la pregunta: ¿quién ordena a los pastores? Pues leamos Hechos capítulo 20 y vamos a empezar en realidad es importante. Voy a leerlo un poco más rápido para llegar al grano. Verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. Esta palabra en griego es presbúteros, que es lo que se llama los presbíteros. Esto sería equivalente hoy día pues a los pastores y obispos, a los ancianos. Cuando vinieron a él, a los intendentes y superintendentes, cuando vinieron, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas. O sea, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas. ¿Cómo se va a servir al Señor con lágrimas? Hay gente que son pastores, según ellos, llamados por Dios, y nunca en su vida han llorado, siendo enternecidos y conmovidos por el amor de Dios en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Nunca. La Biblia dice que el Señor, entrando en los días de su carne, con gran clamor y lágrimas, clamaba. El Señor lloraba, y mucho. La gente que nunca ha llorado en la presencia del Señor, porque nunca han experimentado el Espíritu Santo de Dios, el cual justamente es santo. Pero donde hay abominación, donde hay contención, donde hay celos, contienda, envidia, hipocresía, mentira, ahí hay toda clase de perversión, porque la sabiduría con que predicas es animal, es diabólica, viene del infierno, no es de Dios. Y los milagros que haces son demonios que muchas veces lo hacen para engañar a la gente. Y las profecías que has acertado, entre comillas, son demonios pitonizos que tienen su agenda para seguir engañando a la gente y el día que te mueras llevarte al infierno con toda seguridad. Apóstol de Costa Rica. Estamos en Hechos capítulo 20 para contestar finalmente la pregunta: ¿quién ordena a los pastores? Entonces, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas. O sea que públicamente y por las casas daba testimonio a los judíos y a los gentiles. ¿De qué? O sea, público y en privado testificaba. ¿Qué testificaba? Léanlo. Acerca del arrepentimiento de pecados para con Dios. O sea, ese era, wow, eso es lo que testificaba pública. Sí, ese es el mensaje. Así como Juan el Bautista empezó diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, igual cuando el Señor Jesús
tenía como 30 años, empezó su ministerio diciendo lo mismo, arrepiéntanse. Entonces, ¿qué están predicando estos predicadores? Que se acuestan con la mujer de su prójimo y que corren con el ladrón y son amigos con ellos. O sea, Dios mío, si tú estás escuchando este mensaje, quizás Dios tenga misericordia de ti, de que lo estés escuchando y te conceda que te arrepientas, pero te va a costar todo. O sea, en otras palabras, te va a costar tu título, te va a costar que pidas perdón, te va a costar que le devuelvas la plata a todos los que has robado, te va a costar todo, pero obtienes la vida eterna, obtienes el perdón del Señor. Entonces, testificaba el arrepentimiento con Dios y la fe en Jesucristo. Pero él decía, entre otras cosas, el Espíritu Santo le da testimonio de que le esperan prisiones, de ninguna cosa hago. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio. ¡Wow! ¿Quién ordena a los pastores? El Señor Jesucristo constituye. Esa palabra en griego significa produce. El fruto del Señor, lo que Él produce, son ministros, son pastores. El Señor los produce. Acá tenía escrito Juan 6:70. No os elegí a vosotros 12 y uno es diablo. Wow, el Señor se equivoca. No, el Señor llama y el hombre decide. Ladrón y mentiroso, Judas. Porque para robar tienes que ser mentiroso primero. Entonces, el Señor Jesús lo llamó al ministerio para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, wow, ¿cuál es el reino de Dios? Pues arrepentimiento. Ese es el Evangelio, el arrepentimiento para perdón de pecados, y al recibir el perdón, esa es la gracia de Dios, que Dios te perdona. Eso es todo, no hay que complicarlo. Y dice, por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y aquí finalmente vamos llegando al final. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuánto? Todo. Lo que alegra y lo que entristece. Toda la palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Cuando uno corrige, cuando uno redarguye, no es tan fácil. Pero bienaventurados los que aguantan la disciplina. De otra manera, pues esa gente que no aguanta y se va, son bastardos, de acuerdo a la escritura. Entonces, dice, por tanto, esta es la conclusión. Verso 28. Mirad por ustedes y por todo el rebaño. Ya está hablando términos pastorales. El rebaño de las ovejas. Mirad por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por episcopos. Esta palabra por obispos, está la palabra episcopos. La misma palabra que se usa muchas veces, los ha puesto para pastorear. Los ha puesto por pastores. ¿Por qué puedo decir, pero no dice pastores? Bueno, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo los ha puesto para apacentar el rebaño. ¿Y qué cosa significa eso? Ahí lo dice, para apacentar. ¿Qué? El rebaño. ¿Quién apacienta un rebaño de ovejas? El pastor. Entonces se puede concluir y decir, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Entonces, ¿quién ordena a los pastores? Respuesta: el Espíritu Santo. Tengo que ponerlo así porque la gente no entiende. El Espíritu Santo de Dios
Porque el Espíritu Santo de Dios es santo. Y si hay un hombre que está acostándose con la mujer de su prójimo, corriendo con el adúltero y con el ladrón, dejando embarazadas a sus empleadas, robando dinero y mintiendo, yéndose con prostitutas o violando a sus nietos o lo que sea, quiero que sepas que el espíritu que cargas no es el Espíritu Santo.